Cordial saludo, ¿cómo están? Con este video voy a dar inicio a una serie de videos explicativos que voy a subir respecto a las temáticas que nos faltaban ver o que nos faltan ver en el curso de mecánica y termodinámica. Esto debido a la contingencia que estamos viviendo actualmente en la universidad y con el fin de que puedan ustedes continuar con la temática, irla revisando en el tiempo que tengan disponible o que les sirva cuando ya se retome la normalidad. Entonces, el día de hoy vamos a retomar la temática que estábamos viendo, que es dinámica. Recuerden que nosotros habíamos dicho que la dinámica es la que estudia las causas del movimiento y pertenece a lo que nosotros habíamos dicho que era mecánica, la rama de la física que estudia el movimiento. La cinemática fue lo que nosotros ya habíamos estudiado y ya tendríamos bien revisado. Nos queda pendiente solamente la dinámica. La cinemática fue donde nosotros vimos el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniformemente acelerado y que en general estábamos interesados en una ecuación que nos diera R de t, donde era x de t, y de t, z de t, la posición como función del tiempo, una ecuación vectorial, y la derivada de esta ecuación que nos daba las velocidades y la segunda derivada que nos daba las aceleraciones. Adicionalmente, recuerden que nosotros habíamos dicho que cuando teníamos solo dos dimensiones, en la dimensión X teníamos un movimiento rectilíneo uniforme y en la dimensión Y teníamos un movimiento uniformemente acelerado, teníamos lo que era un movimiento parabólico o semiparabólico. Y todo esto partía cuando sabíamos cómo era la aceleración. Y en la dinámica, justamente el resultado va a ser la aceleración. Y la conexión entre la cinemática y la dinámica que está dado por medio de la aceleración, nosotros ya anteriormente habíamos dicho cómo estaba. Y eso lo hicimos cuando nosotros vimos que la cantidad de movimiento era la masa por la velocidad. Y cuando un cuerpo se le deseaba cambiar la cantidad de movimiento, se le tenía que hacer una fuerza, que la fuerza era la magnitud física que nos indicaba qué tanto era el cambio de cantidad de movimiento por unidad de tiempo. Esto es, el cambio de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, la derivada de la cantidad de movimiento respecto a t, es igual a la fuerza, en particular a la fuerza total que se ejerza sobre un sistema. ¿Por qué la fuerza total? Porque si sobre una caja, por ejemplo, se está ejerciendo una fuerza hacia un lado de otra fuerza opuesta con la misma intensidad, estas dos fuerzas se anulan y a la final el cuerpo sigue estando en reposo. Entonces esto es la suma de todas las fuerzas como una suma vectorial y esto es el cambio de la cantidad de movimiento. La fuerza tiene como objetivo cambiar la cantidad de movimiento. Si nosotros hacemos este reemplazo aquí, nosotros lo que vamos a tener es que la fuerza va a ser igual a la masa, que la tomamos constante, por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y como la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, nosotros tenemos que fuerza es la masa por la segunda derivada de la posición, como es bien R,
respecto al tiempo. Y esto que tenemos aquí es lo que se conoce como una ecuación diferencial. En particular, la ecuación diferencial de la segunda ley de Newton, que también se puede expresar como fuerza dividido masa es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden en la cual simplemente necesitamos conocer la forma explícita de la fuerza o de la suma de las fuerzas como una cantidad vectorial, que si es en una sola dimensión puede ser una cantidad escalar. Entonces, la fuerza como un vector dividido la masa y tenemos cuál va a ser la ecuación diferencial que nos va a permitir encontrar nuestro querido amigo R de t, nuestras ecuaciones de movimiento. O, dicho de una forma más simple, a partir de esta ecuación nosotros vemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. Y tenemos que fuerza es masa por aceleración. Y esto pues ya lo podemos ver como una ecuación ordinaria, sin embargo, es otra forma de decirlo, sigue siendo una ecuación diferencial, porque dentro de esta aceleración, en la definición, viene esta segunda derivada. Entonces, esta forma es la forma explícita que se ve como una ecuación diferencial, esta forma ya se ve como una ecuación ordinaria. Y la más útil es esta de acá. Puesto que cuando ya ustedes vean ecuaciones diferenciales se darán cuenta de la gran potencia de esto. Simplemente nos dice, si quiere hallar cuáles son las ecuaciones de movimiento de cualquier sistema, por complejo que sea, solamente tiene que saber cuáles son las fuerzas, hacia la suma vectorial y ya tiene la forma de encontrar esas ecuaciones de movimiento. Por más complejo que sea el sistema, sería simple y llanamente eso. En nuestro caso, vamos a trabajar con esta ecuación para ir directamente a la física y no tener que tener complicaciones matemáticas innecesarias. Entonces, teniendo esto, las fuerzas son simplemente vectores que se van a tener y vamos a tener que sumarlos. Siendo así, dado un sistema, tenemos que ver cuáles son los orígenes de las fuerzas, cuáles son las fuerzas posibles que hay y hacer la respectiva suma. Pero de ahí pues viene una pregunta. ¿Qué fuerzas existen en la naturaleza para nosotros decir cuáles vamos en particular? ¿Qué fuerzas vamos a considerar? Entonces, estas dos preguntas son preguntas que no son triviales y que hace un tiempo los físicos habían encontrado que existía una fuerza que era la fuerza gravitacional que tenía dos lados. Por un lado, había una fuerza gravitacional que hacía que los objetos se cayeran al suelo cuando uno estaba sobre la Tierra. Y otra que hacía que en el espacio los objetos giraran, los planetas giraran alrededor del Sol.
y la Luna girará alrededor de la Tierra. Lo que se dio cuenta Isaac Newton es que esto y esto era una sola cosa y venía siendo descrita por una ecuación llamada la ley de gravitación universal, que nos dice se define de esta manera, en donde recuerden que este R con gorrito es un vector unitario que nos determina cuál es la dirección del vector, que también se puede ver simplemente como el vector sobre su magnitud. Y esto de acá nos determina en qué dirección está apuntando la fuerza. Esto nos indica la magnitud de la distancia que separa los dos cuerpos y aquí nos habla de las dos masas. Es decir, cuando yo tengo una masa 1 y una masa 2, estas dos masas se atraen mutuamente dependiendo de qué tan grandes sean las masas e inversamente proporcional a su distancia. Es decir, entre más grande, más lejos estén, menos se van a atraer. Y hay una constante de proporcionalidad, que es la constante G, la constante de gravitación universal. ¿Qué dijo Isaac Newton? Bueno, nosotros estamos sobre la Tierra, entonces aquí vamos a asumir que este círculo azul es el planeta Tierra y nosotros somos una pepita por acá. Realmente, la distancia a la cual nosotros podamos movernos sobre la superficie es muy pequeña comparada con esta distancia hacia el centro de la Tierra, porque es desde el centro de la Tierra, que es el centro de masa del planeta, que se ejerce la interacción gravitacional. Entonces, esta distancia es prácticamente constante si estamos hablando en este caso, en la Tierra. Entonces, podemos decir que el R es aproximadamente el radio terrestre. Y en ese sentido, la fuerza que nosotros sentimos se puede expresar como la masa de nosotros por una cantidad que sería la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra sobre el radio al cuadrado por un vector unitario. Que este vector unitario, ¿qué dirección tendría? Desde nosotros hacia el centro de la Tierra. Siempre va hacia el centro de la Tierra, siempre es atractiva. Y si nosotros consideramos que este R es el radio de la Tierra que es constante, la masa de la Tierra es conocida, esta cantidad de acá nos da, es lo que se conoce como la aceleración de la gravedad, que tiene unidades de aceleración. Y es aproximadamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en este sentido, la fuerza que respecta a la gravedad en la Tierra, que es lo que se llama el peso, es igual a m por g. Y esto es lo primero que vamos a tener. Siempre que estemos sobre la superficie de la Tierra, vamos a tener peso. Peso es la acción que la gravedad tiene sobre nuestra masa, la fuerza que el planeta ejerce sobre nosotros. En este sentido, es totalmente errado decir que yo peso 80 kilos. Esa es mi masa. Si mi masa son 80 kilos, yo lo que tengo que hacer es 80 por 9.8 y ese es mi peso, 784 newtons, medido en newtons. Mi peso
me indica qué tanto me atrae el planeta sobre el que yo estoy. Mi peso en la Luna es menor, porque la Luna me va a atraer menos debido a que tiene una masa más pequeña. Pero mi masa va a ser la misma. Mi masa es mi cantidad de materia, mi cantidad de inercia. Y esa va a ser la misma, que son 80 kilos. Entonces, esta masa, que pues es la masa gravitacional, que corresponde a la misma masa inercial, nos dice qué tanta cantidad de materia tiene un cuerpo o qué tanta cantidad de inercia. Y este peso nos dice qué tanta atracción tiene un cuerpo debido al planeta en el que está. Por otro lado, si estuviéramos en el espacio, nosotros, o bueno, o si no estamos considerando la atracción con eh, la Tierra, sino que decimos, listo, si dos cuerpos que tienen masa son atraídos gravitacionalmente, entonces, ¿cuánto es la atracción gravitacional que yo siento por este lapicero? Este lapicero me atrae a mí gravitacionalmente. Efectivamente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? La fuerza de gravedad va a ser la constante de gravitación universal por la masa mía, digamos 80 kilogramos, por la masa de este lapicero, que no 100 gramos, dividido el radio, digamos 1 metro, en magnitud, porque pues va a estar apuntando hacia mí. ¿Y de qué depende qué tan grande sea esta fuerza? De cuánto es la constante de gravitación universal. Ahí simplemente nosotros buscamos y nos aparece que la constante de gravitación universal es nada más y nada menos que a 6.674 por 10 a la menos 11. Entonces, si nosotros multiplicamos 80 por 0.1 dividido 1 por 10 por 6.60 y algo por 10 a la menos 11, este resultado va a ser del orden de 10 a la menos 10, es decir, muy pequeño, prácticamente cero. Entonces la gravedad no va a ser relevante. Entonces, ¿por qué en este caso si es 9.8? Pues hombre, aquí está la masa de la Tierra que es enorme. Entonces la gravedad solo tiene efecto cuando son cuerpos muy masivos. Por ejemplo, el Sol y la Tierra son objetos muy masivos y aunque están a miles de kilómetros, pero son muy masivos. La masa es muy grande y por tanto sí hay una interacción gravitacional importante. Si estamos en el espacio, ya no tendríamos que calcular la interacción gravitacional desde el peso, sino a partir de esta fórmula. Pero sigue siendo una misma fuerza, la fuerza gravitacional. Entonces, esa es una fuerza que siempre vamos a tener presente, la primera de ellas, y en ese entonces la gente sabía que habían ciertos fenómenos eléctricos y magnéticos. Entonces la gente ya desde la Grecia antigua conocían los imanes, conocían las chispas que se producían eh, como resultado de la carga estática. Muchas veces cuando uno está caminando mucho tiempo sobre un tapete o cuando por alguna fuente uno consigue estática, cuando uno estuvo montando cicla, por ejemplo, con mucho viento o algo por el estilo, y uno termina tocando una perilla de una puerta o algún compañero, sale una chispa. Esa chispa es estática, es una carga que uno tiene. O cuando uno flota un globo contra el cabello de uno lo acerca a papelitos, eso es cierta carga. Son objetos cargados que la gente ya sabía que esto existía. Sin embargo, en esto no vamos a ahondar porque aunque son fuerzas, pero primero exigen ambas que hayan cargas eléctricas
que por ahora no las vamos a tratar, y segundo es lo que ustedes verán en la próxima asignatura del otro semestre. Sin embargo, aunque tengamos cargas eléctricas, esas siguen siendo unas fuerzas que siguen siendo válidas acá. ¿Qué tiene cargas eléctricas? Sí, no importa. Acá dentro de la fuerza vendrá cuál es la carga eléctrica. Aquí. Acá viene la masa. Entonces importa cuál es la relación carga-masa, y con eso haya cuál es el movimiento de la partícula cargada. Pare de contar. Por ahora, no considerar las fuerzas eléctricas y magnéticas simplemente nos ahorra un término que podamos llegar a considerar. Sin embargo, sí vamos a considerar la fuerza eléctrica en cierto sentido. Y lo que vamos a considerar de efecto eléctrico y magnético viene dado debido a un efecto macroscópico de estas fuerzas. Y viene de un adagio coloquial que uno dice: fresco que del piso no pasa. Si usted se tira, lo peor que puede pasar es que queda destripada en el piso, porque del piso no pasa. Y eso es una realidad para uno. O sea, por más de que yo salte de un décimo piso, de un décimo piso de un edificio, yo sé que me doy contra el suelo y de ahí no voy a pasar. Yo no voy a traspasar la tierra y salir al espacio exterior. Eso pues sería ridículo para nosotros, por nuestra experiencia del día a día. Pero realmente, ¿por qué? ¿Por qué motivo del piso uno no pasa? Si nosotros nos detenemos a pensar en eso, no es una pregunta tan tonta. Porque nosotros decimos: listo, si este cubo gris es el piso y estos somos nosotros, este cubo azul, y nosotros estamos cayendo, y nosotros decimos: ah, no, porque es que ahí ya toca la superficie y son dos materiales sólidos. Falso. Si nosotros nos vamos a hacer un zoom en la superficie, nosotros nos damos cuenta de que esto son núcleos atómicos que tienen orbitando a su alrededor electrones. Son ciertos átomos que están distribuidos de cierta manera en el material, dependiendo de cómo estén distribuidos, si son elementos puros, son moléculas, si son cristales, en fin. Pero en general, más del 98% es vacío. Entonces, si hay tanto vacío en cada cuerpo, y aquí también, o el 99% incluso, si hay tanto vacío en cada cuerpo, ¿por qué no puedes pasar que un cuerpo pase a través del otro y siga su camino? Siga a través del planeta Tierra y salga al espacio cuando me tire de un décimo piso. ¿Qué sucede? Ahí viene la fuerza eléctrica entre las partículas. Resulta que este cuerpo también tiene sus propios átomos y sus propios electrones orbitando los núcleos atómicos. Y este electrón de aquí ve a un electrón de acá. Y esos también se ven, y los electrones del material de arriba ven los electrones del material de abajo. Y resulta que hay otra fuerza, que es la fuerza eléctrica, que ustedes van a ver el próximo semestre, que se darán cuenta que es muy similar en la fórmula a la fuerza gravitacional. Sin embargo, es mucho más intensa cuando las distancias son pequeñas. Y incluso para cargas muy chiquitas puede ser una fuerza muy alta, muy intensa, si las distancias son considerablemente bajas. Siendo así, cuando las distancias ya empiezan a ser pequeñas, cuando los cuerpos empiezan a estar cerca, muy cerca, que nosotros vemos que están pegados a simple vista, estos electrones empiezan a repelerse entre sí, empiezan a querer que
este cuerpo se aleje y este otro también se aleje. Sin embargo, como el suelo es mucho más suelo que nosotros somos pequeños respecto al suelo, nosotros no vamos a hundir el suelo, o en general no. Pero el suelo sí va a hacer que nosotros nos vayamos hacia arriba. Pero como la fuerza eléctrica, quiere que nosotros nos devolvamos. Pero la gravedad quiere que nosotros bajemos. Dos fuerzas en sentido contrario. Llega un momento donde esta distancia es tan pequeña que esta fuerza eléctrica es igual al peso de nosotros. Y en este momento es que se establece el equilibrio mecánico. Es decir, cuando estas dos fuerzas son iguales, ya la gravedad no va a seguir empujando para tirar el cuerpo más porque esta fuerza eléctrica no se lo permite. Y por tanto, como no va a seguir bajando el cuerpo, la fuerza eléctrica no va a seguir aumentando. Entonces ahí ya el cuerpo queda quieto sobre la superficie. Y esta fuerza, a medida que estos lleguen a estar más cerca, va a aumentar mucho más rápido que este peso. Entonces, porque estos se siguen atrayendo gravitacionalmente, pero de una forma muy baja estos dos cuerpos. Y respecto a la Tierra, pues un par de milímetros no importa. Aquí un par de milímetros sí importa. Entonces, la fuerza eléctrica se incrementa mucho más rápido que el peso y por tanto, pues puede darse un equilibrio de, de fuerzas estando el cuerpo todavía sobre la superficie. Y así nosotros no traspasamos la Tierra, sino que nos quedamos sobre el suelo. Entonces, el mensaje de esto ¿qué es? Que siempre que nosotros estemos sobre una superficie va a haber una fuerza eléctrica de repulsión que va a ser tan grande como sea necesario para hacer que nosotros no traspasemos el piso. Entonces, esa fuerza de reacción que el piso ejerce sobre un cuerpo que es de naturaleza netamente eléctrico, se le da el nombre de fuerza normal. ¿Y qué dirección tiene? Esta fuerza normal es perpendicular a la superficie. Entonces, si nosotros tenemos superficies, vamos a tener una fuerza perpendicular a ella que va a evitar que nosotros pasemos del piso. Si estamos en el planeta Tierra, vamos a tener peso. Y adicionalmente, ¿qué sucede cuando, por alguna razón, eh, este seguirá siendo, nosotros tenemos que ya nosotros no vamos a estar quietos, sino que vamos a deslizarnos sobre la superficie? Si nosotros nos vamos y hacemos un zoom, no llegando al punto de los átomos, pero sí sobre las irregularidades de la superficie, nosotros vemos que esta caja que se veía perfecta, realmente tiene ciertas irregularidades propias del material. Y esta superficie no va a ser perfectamente lisa. Entonces, cuando se desliza este cuerpo sobre este cuerpo, va a haber un choque entre las irregularidades de las superficies y aquí van a estar los átomos nuevamente de ellas generando una repulsión. Entonces, ahí van a entrar dos cosas en juego. Una, la fuerza que normal, es decir, esa fuerza que la superficie hace de reacción, y otra, qué tan irregular. Entonces, la fuerza normal entra
a jugar un papel importante, en este caso cuando estamos deslizando un cuerpo y las irregularidades del terreno. Estas irregularidades del terreno se pueden cuantificar mediante dos cantidades. Las representamos con una letra mu, s y mu k. A veces es mu sub c o mu sub e, y esa suele ser mu sub k o mu... Sí, usualmente mu sub k. Esta lo llamamos el coeficiente de fricción estático y esta mu sub k el coeficiente de fricción dinámico. Y siempre se tiene que mu sub k es menor o igual a mu sub s. ¿Por qué? Cuando un cuerpo está en movimiento, por ya estarse deslizando sobre la otra superficie, está un poco más arriba, no está tan afianzado a este terreno, por decirlo así, está, digamos, un poco más separado de la superficie. Si nosotros tenemos una superficie muy irregular, un terreno destapado, intentamos jalar algo rápido, vemos que cuando se está moviendo va a empezar a golpear contra el suelo y va a separarse de él y va a ser más fácil moverlo que cuando está detenido. Esto, digamos, en una escala más pequeña es lo que hace que este coeficiente siempre sea mayor a este. Y estos coeficientes van entre 0 y 1. Aquí digo S como acá para decir que es o S o K el que está entre 0 y 1, cualquiera de los dos. 0 para una superficie perfecta y 1 para una superficie totalmente áspera. En particular, si ustedes buscan coeficientes de rozamiento, van a ver que no es de un solo material, sino es del contacto entre dos. Por ejemplo, teflón sobre teflón, coeficiente estático y dinámico de 0.04004, hielo sobre hielo, esquí sobre nieve, y veamos acá ciertas tablas, madera sobre piedra, madera sobre madera. ¿Esto que nos dice? Pues lo que nosotros ya estamos acostumbrados. Para que algo deslice más fácil sobre una superficie no depende solo de las superficies del suelo, también del otro cuerpo. Si yo tengo un suelo de madera, es diferente yo intentar deslizar una caja de piedra a una caja de hielo. Pues una caja que en la parte de abajo tiene hielo a que tenga piedra. Va a ser más fácil en un caso que en otro. Y eso es porque el coeficiente de fricción de piedra sobre hielo es distinto al de piedra sobre madera, es diferente al de hielo sobre madera. Entonces estos coeficientes nos hablan de cómo es el terreno. Y la fuerza normal pues es proporcional a el peso del objeto. Entonces, para identificar estas dos cantidades, nosotros decimos que estas dos, cuando se incremente la fuerza normal, va a incrementarse esa
dificultad que nosotros vamos a tener para mover el cuerpo, porque si se ejerce más fuerza en esta dirección, más fuerza normal, estas irregularidades van a cobrar mayor importancia, porque la fuerza hacia atrás de retroceso va a ser mayor, ya que es proporcional a esta fuerza normal. Si nos acercamos aquí, aquí va a haber una fuerza normal local que va a ser en esta dirección, hacia atrás. Entonces, si nosotros vemos que esa resistencia es proporcional a la fuerza normal por un lado y por otro las irregularidades del terreno, podemos decir que la fuerza de rozamiento va a ser igual a la normal por la constante de rozamiento, ya sea dinámica o estática. Sin embargo, para ser formales, nosotros debemos de decir es que es menor o igual. Es decir, la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el objeto es para tenerla suspendido. Y esta fuerza normal por mu, por el coeficiente, es la mayor fuerza que la superficie me puede oponer a mí para moverme hacia atrás. La dirección va en contra del movimiento. Pero si yo no lo estoy intentando mover, no se va a mover de la nada por esta fuerza de rozamiento. Esto es solamente una fuerza de resistencia o oposición. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una superficie, digamos, de piedra y otro bloque de piedra encima y los dejo quietos, pues no se van a mover. Si yo lo intento mover, eso me va a generar una oposición que va a poder ser tan grande como este producto. Lo que sea la normal, que depende del peso de mi cuerpo, por la constante de rozamiento. Esa es la mayor oposición que me va a poder generar esa superficie. Entonces digamos que la fuerza de rozamiento en determinado caso sea de 150 newtons. ¿Esto qué quiere decir? Que la oposición máxima es de esto. Si yo hago menos de 150 newtons, el cuerpo no se va a mover. El cuerpo se mueve cuando yo supero esta fuerza de rozamiento. Entonces, realmente yo qué digo, no que es igual, sino que es menor o igual. ¿Por qué no puedo decir que es igual? Porque si yo hablo de la sumatoria de fuerzas y yo digo que en la dirección horizontal está fuerza de rozamiento en contra del movimiento y en otra dirección una fuerza externa que yo le esté generando, y esta fuerza externa es de 100 newtons y esta fuerza de rozamiento es de menos 150, pues la fuerza total es de menos 50 newtons. Y la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza total es igual a la masa por la aceleración. Si esto no es cero, quiere decir que hay aceleración. Y en la vida real no sucede que si yo empujo poquito un cuerpo en una superficie muy rugosa, el cuerpo se me vaya encima. Si está sobre una superficie plana, eso no sucede. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la fuerza va a ser tan grande como sea la fuerza externa, en este caso 100, y si esta sigue aumentando a 130, esta seguirá siendo tan grande como la fuerza externa hasta que supere el valor máximo que acá tenemos. Entonces, en ese caso, la fuerza de rozamiento sería 150 y la fuerza externa 60, es decir, hay una fuerza neta de 10 newtons. Entonces, hasta ahí, ¿qué tenemos? Que la fuerza, que debido a la fuerza eléctrica, nosotros tenemos una fuerza normal que siempre va a generar toda superficie para evitar que las cosas pasen del piso, una fuerza de rozamiento que es una oposición al movimiento, que va a ser una constante por esa misma fuerza normal,
Y finalmente lo que nosotros dijimos, las fuerzas externas. Si nosotros analizamos las fuerzas externas, pueden ser tan complicadas como se desee. Pongamos un caso. Esta es una superficie. Acá tenemos una caja. De masa M. Y aquí está Pepito. Intentando empujar esta caja. Si Pepito está intentando mover esta caja debido que uno dice, ah, Pepito es el que está haciendo la fuerza, pero realmente ¿quién es el que hace la fuerza? Primero son los músculos de Pepito que se están contrayendo para que este objeto se mueva. Al contraerse, los músculos se contraen, pero no solamente que se estén contrayendo, que se estén contrayendo, digamos, los bíceps y los músculos de las piernas, sino que las palmas deben de estar apoyadas sobre el cuerpo. Entonces yo debo de tener que las manos de Pepito tienen que estar acá y aquí al lado tiene que estar el objeto. Pepito hace fuerza para que las palmas sigan hacia la derecha. Nuevamente, ¿qué está sucediendo? Los músculos de Pepito están intentando reducir la distancia respecto a esta masa. Y lo que se genera es una fuerza de repulsión eléctrica entre estos dos cuerpos, que hace que esta masa vaya hacia la derecha. Entonces es una fuerza de repulsión eléctrica. ¿Generada por qué? Porque debido a la contracción de los músculos de Pepito se está reduciendo esta distancia. La contracción de los músculos de las manos y de los pies. Los pies, ¿de qué se están ayudando? De que el suelo tiene cierta fricción. Si el cuerpo fuera totalmente liso, Pepito no logra empujar. Si fuera liso solamente en el sitio de él y aquí ya donde está la masa fuera rugoso, Pepito se deslizaría y no sería capaz de empujarlo. Entonces se requiere que él tenga cierto agarre respecto a la superficie para que a él hacer una fuerza hacia atrás de la superficie, esta fricción no lo deje avanzar y genere una fuerza contraria que haga que él intente irse encima de esta masa, que va a generar esta fuerza eléctrica. Entonces es fuerza eléctrica o fuerza de fricción que es de naturaleza eléctrica y ahí también están involucrados los músculos. Los músculos ya, ¿cómo funcionan? Funcionan debido a una orden eléctrica que se envía desde el cerebro y ciertas proteínas, cierto ATP que se usa como combustible en el cuerpo. Entonces ya, digamos, cierta energía química que va a generar un movimiento, una contracción mecánica de los músculos. Entonces, digamos que ahí ya sería su origen muscular y qué tanta puede ser la fuerza que ejerce un músculo. Pero todo esto, todo este sistema complejo lo podemos resumir en simplemente una fuerza en una dirección de cierta magnitud. Pare de contar. Otro origen que podría tener. Aquí a esta masa está atada una cuerda y aquí hay un carro que tiene un motor y el motor ya hace un proceso de combustión interna o es un auto Tesla, entonces funciona con energía eléctrica y eso genera cierta fuerza termodinámica eléctrica que van a hacer que este cuerpo tienda a moverse. Pero nuevamente la energía que genera el carro va a ser transferida sobre las llantas
las llantas van a intentar deslizarse, van a moverse a cierta velocidad sobre el suelo y debido al agarre, es decir, nuevamente a la fuerza de fricción, se va a generar una fuerza efectiva hacia adelante. Entonces, en estas fuerzas externas, la fricción toma un papel fundamental y para no tener en cuenta los detalles puntuales, decimos que es una fuerza en cierta dirección. Debido a que es generada, no nos importa por ahora, es una fuerza en cierta dirección. Entonces, estas son otras fuerzas que nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué no nos interesa por ahora? Porque más adelante vamos a ver que nosotros podemos entrar al sistema muscular humano y decir, bueno, ¿cómo vamos a expresar los músculos, el funcionamiento de los músculos, desde los tendones, desde la fuerza que un músculo puede ejercer? Eh, ¿Cuál sería la fuerza efectiva que hace el brazo teniendo en cuenta la contracción del músculo? Todo esto ya es algo que se estudia, ya no centrándome en el movimiento de esta masa, sino en el brazo mío, puntualmente. Me enfoco más, porque si yo para explicar este movimiento de este bloque tengo que explicar todo mi brazo, pues ya se complicaría demasiado el sistema. Voy haciendo parte por parte. Y el estudio de la fuerza que puede ejercer un ser humano dependiendo de sus condiciones, de un porcentaje de grasa que tenga, por ejemplo. Esto es parte de lo que es la biomecánica, que es un área muy bonita de la mecánica. Pero, digamos, por ahora mirando de qué naturaleza pueden ser las fuerzas, vemos que pueden ser de naturaleza gravitacional, y ahí vamos a considerar fundamentalmente nuestro querido amigo peso. Pueden ser de naturaleza eléctrico-magnética, que hay algunas que no vamos a considerar este semestre, pero hay otras que sí, de donde vendría la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y las fuerzas externas. Y van a haber finalmente unas fuerzas nucleares, que estas fuerzas nucleares solamente tienen sentido cuando vamos a estar hablando de desintegración nuclear o radiación. Es decir, cuando nosotros decimos que lo que tenemos es una sustancia radiactiva como radio, polonio, o vamos a tener una bomba atómica en nuestras manos, pues ahí ya necesitamos tener fuerzas nucleares en consideración. Pero pues como normalmente uno no tiene bombas atómicas en la mano, entonces no vamos a considerar estas fuerzas nucleares, porque también hay un desarrollo mucho más fuerte en esta dirección que para los propósitos de la mecánica no son importantes. Si yo tengo una bomba nuclear, lo que menos me importa es si debido a la explosión que genere va a lograr tener una fuerza suficiente para correr un matero 3 metros. Ahí ya es esa explosión, qué onda de choque genera, qué cantidad de radiación y qué eh, efectos tiene sobre su alrededor, qué materiales termina generando y bla, bla, bla. Ciertos detalles adicionales que ya vienen, su interés es por otro lado. Y lo que tiene que ver con el movimiento, las fuerzas nucleares no interesan, sino las fuerzas externas, la fuerza de rozamiento, la fuerza normal y el peso. Esas van a ser las fuerzas que nosotros vamos a tener en consideración para nuestro estudio mecánico. Y siendo así, lo primero que nosotros debemos hacer cuando vamos a abordar un problema
es lo siguiente. Primero, identificar las fuerzas que están involucradas en nuestro sistema. No en todos los casos están involucradas las mismas fuerzas. Hay unos casos donde vamos a tener que considerar fuerza de rozamiento, otros no, ya sea por la superficie o porque no hay movimiento. Hay algunos casos donde no tenemos superficie, entonces no hay fuerza normal. Eh, en fin. Luego de esto, identificar cuál es el mejor sistema de coordenadas a utilizar. Nosotros vamos a estar en el espacio. Bueno, normalmente en 2 dimensiones nomás. No vamos a complicar con las 3 dimensiones. Alto y ancho. Pero si nosotros tenemos el caso de un plano inclinado, esta rampa, y sobre esta rampa hay una masa M, nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos plantear un sistema de coordenadas donde el eje X es horizontal y el eje Y es el eje vertical, o un sistema de coordenadas donde el eje X está paralelo a la superficie y el eje Y perpendicular a la superficie. Estos dos sistemas de coordenadas, uno dice, pero no importa, como usted lo quiera considerar. Algunos dirán el azul es mejor. Pero en el azul se mete en una complicada fea, en el verde es mucho más sencillo. Entonces, siempre ver cuál es el mejor sistema de coordenadas a utilizar en mi caso. Este paso puede ir de segundo a de tercero, y el tercero suele quedar mejor en orden así. Esta identificación la podemos hacer después. Primero, realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es un dibujo en el que ponemos el esquema simplificado de nuestro sistema y los vectores de las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, si tenemos este plano inclinado y nosotros tenemos una masa M de esta forma, nosotros ¿qué decimos? Pues primero va a estar el peso. El peso, porque está lo que tiene masa, ¿hacia dónde va? Hacia el centro de la Tierra, siempre dije. ¿Y dónde está la Tierra? Pues si esta es la superficie, si este plano está sobre la superficie, lo que está abajo de lo rojo, pues sería la Tierra. Entonces siempre es perpendicular a la Tierra. Es decir, viene hacia abajo. No importa tanto qué tan grande sea la flecha, es decir, la magnitud que dibujemos ahí, porque por ahora es solamente el esquema. Y le ponemos W, que este es el peso. ¿Qué otras fuerzas hay? Pues esta superficie de aquí va a ejercer una fuerza perpendicular a esta masa. Perpendicular, que es la fuerza normal. La fuerza normal. No vemos que nadie lo está empujando ni nada. Entonces en esa rampa nosotros ¿qué decimos? El cuerpo tiende a bajar en esta dirección, a deslizarse. Pero como la superficie puede ser rugosa,
Entonces, opuesto al movimiento, se va a ejercer una fuerza en la dirección contraria a la dirección de movimiento. Que esta fuerza es nuestra fuerza de rozamiento. Entonces, esto es nuestro diagrama de cuerpo libre. Nuestros vectores ubicados en nuestro sistema físico. A partir de aquí, nosotros cómo complementamos nuestro diagrama de cuerpo libre, identificando el mejor sistema de coordenadas. ¿Y cómo sabemos cuál es el mejor? Pues en el sistema de coordenadas que tengamos que descomponer la menor cantidad de vectores. Si yo considero que el eje Y es este, pues el vector normal está totalmente sobre el eje Y. Y si considero que el eje X es este, que va a ser perpendicular al eje Y, la fuerza de rozamiento va a estar totalmente sobre el eje X. Solo tengo que descomponer el peso. Si yo dijera que este va a ser mi eje Y para que el peso no lo tenga que descomponer y este va a ser mi eje X, pues resulta que tanto la fuerza normal como la fuerza de rozamiento voy a tener que descomponerlos. Entonces no es lo más indicado. Además que la dirección de movimiento no quedaría en este caso verde ni en el eje X ni en el eje Y, porque sería hacia aquí donde está esto amarillo. Entonces, si considero este otro sistema de coordenadas, la dirección de movimiento sí está sobre el eje X que yo consideré aquí. Entonces, este es mi mejor sistema de coordenadas. Entonces, aquí yo digo que esto es X positivo, esto es Y positivo, y ya tengo mi plano cartesiano con mis vectores. Posteriormente, ¿qué hago? Descompongo los vectores en sus componentes cartesianas, es decir, encuentro la componente X y Y de cada uno de estos vectores. ¿Y esto para qué? Para sumarlos. Y finalmente, utilizo la ecuación que fuerza es igual a masa por aceleración, teniendo en cuenta que el vector fuerza total, que ya encontré un vector de fuerza, es igual al producto de la masa por el vector aceleración. El vector aceleración puede que me lo den, puede que sea 0 en x, 0 en y, puede que sea en y 0 y en x cierta cantidad. Y con base en esto, yo encuentro las cantidades que me soliciten. Y así es como vamos a solucionar los problemas de dinámica. Esto lo debemos de hacer para cada cuerpo que tengamos. Es decir, cada que tengamos un objeto, un cuerpo, vamos a hacer esto. Por ahora, vamos a ver unos primeros ejercicios con un solo cuerpo. Posteriormente veremos qué sucede cuando tenemos un sistema como este, en el que tenemos una masa, otra masa, y aquí una polea sostenida y acá una tira uniendo las dos masas. ¿Qué sucede aquí? M1, M2. O cuando tenemos algo similar, pero la polea ya hace que la masa de aquí caiga y la masa de aquí sí esté sobre la superficie.
masa 1, masa 2. ¿Qué sucede en estos dos casos? Lo vamos a ver después. Por ahora vamos a afrontarnos a este sistema sencillito. Para esto, en el laboratorio posiblemente, lo digo posiblemente porque estos últimos laboratorios debido a ciertos inconvenientes con los simuladores, eh, Oscar y yo hemos, digamos, sido independientes en la forma de abordarlo de la mejor manera. Entonces, no es seguro que hayan visto este simulador. De todas maneras, pueden entrar los que no lo hayan visto a la página de FED de la Universidad de Colorado. Listo. Y venirse a el simulador de rampa, fuerzas y movimiento. Y aquí, si tenemos un poquito de paciencia, vamos a encontrar esto. Aquí tenemos diferentes objetos. Entonces acá nos dice cuánto es la fuerza de gravedad y la fuerza normal. Vean que son iguales para que la fuerza neta en Y sea cero. Es decir, la fuerza normal siempre compensa el peso. Y si incrementamos la gravedad, la disminuimos, pues va a aumentar el peso al aumentar la gravedad y por tanto va a aumentar la fuerza normal, que es de oposición a el peso del objeto. Si aquí nosotros le decimos que nos muestra el diagrama de cuerpo libre, va a ser este, ya en el plano cartesiano, y nosotros podemos tener cierta fuerza aplicada. Vamos a ponerle 400 newtons. Entonces vean que la fuerza aplicada viene en una dirección y la fuerza de fricción viene en otra dirección. 410 newtons. Creció la fuerza aplicada. Aumentó un poquito este vector. Y creció también la fuerza de fricción. Vamos a disminuirla. Disminuyeron los dos. ¿Esto debido a qué es? A que la fuerza de fricción no ha llegado a su máximo valor. En este momento, donde ya le ponemos 600, sigue aumentando. 800, 1000, miremos la fricción. ¿Qué le pasa a esto? Aquí ya. Listo. Pongamos otra vez la masa 100. Ahora, 100. Play. No pasa nada. 200. 500. Ya en 500 vean que la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción. Entonces permite que haya un movimiento. Ahí en ese caso, vean lo que sucedió. Se fue deteniendo debido a que ya en el plano la fuerza de gravedad ya no contrarrestas, la fuerza ya no está solamente en el eje Y, sino que tiene una componente en Y y una componente en X. Entonces hay cierta componente de la fuerza de gravedad que intenta hacer que el cuerpo se devuelva. Entonces eso hace que, eso junto con la fuerza de fricción, hace que el objeto ya no tenga una fuerza neta y
después de un momento ya la fuerza eh, aplicada no es suficiente para seguirlo moviendo, el cuerpo se detiene, se desacelera y aquí no se está devolviendo porque la fuerza aplicada más la fuerza de fricción estática es tal que hace que el objeto logre estar ahí quieto. Si nosotros disminuimos la fuerza aplicada, ¿qué sucede? Llega un punto en el cual la fuerza neta hace que el objeto regrese, porque ya la fuerza va a ser negativa. Y pues con esto pueden jugar, poner hielo, que hielo sería sin fricción. Entonces aquí cualquier fuerza, por minúscula que sea, ya va a generar un movimiento del cuerpo. Acá pueden ver cómo son las gráficas de fuerza y un pequeño juego de transportes el robot. Uno tiene que considerar cuál es el impulso necesario que se le tiene que dar para que el objeto llegue directamente hacia la casa. Entonces ahí pueden ir revisándolo. Y ahorita vamos a pasar a un ejercicio. Solo un plano horizontal. Entonces considera un bloque de 100 kilos sobre un plano horizontal. Si la constante de rozamiento estática es de 0,2 y la dinámica, es decir, la constante de rozamiento dinámica es de 0,6, encuentre A, la fuerza necesaria para mover el bloque, B, la fuerza necesaria para mantener en movimiento el bloque. Entonces, si nos están preguntando la fuerza necesaria para moverlo, nos preguntan la fuerza de rozamiento estática. Si nos dicen para mantenerlo en movimiento, ya nos están diciendo la fuerza de rozamiento dinámica, porque ya se está moviendo, ya el rozamiento es de esta constante de movimiento, esta constante dinámica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero, hacer el dibujo. Acá. Bueno, identificar las fuerzas que están en movimiento y realizar el diagrama. Pero bueno, siempre podemos hacer el dibujo para hacer la identificación de las fuerzas. Tenemos este sistema aquí. ¿Qué fuerzas van a actuar? Pues este objeto tiene masa, entonces la primera fuerza
siempre hacia abajo va a ser el peso del objeto, debido a que tenemos una superficie sobre la cual está soportado el objeto. Vamos a tener una fuerza normal que siempre es perpendicular a la superficie. Vamos a tener una fuerza. ¿En qué dirección? No interesa, digamos que es hacia la derecha, no nos están diciendo, entonces podemos asumirlo. Fuerza externa, llamémosle fuerza 1, y va a haber una fuerza de rozamiento. Esa siempre es opuesta al movimiento. Si la fuerza que nosotros queremos hacer para que se mueva es hacia la derecha, pues la fuerza de rozamiento va a ser hacia la izquierda. Entonces aquí identifique las fuerzas y hice el diagrama de cuerpo libre. Este es nuestro diagrama. Fue haciendo los dos en simultáneo. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos? Pues vamos a encontrar cuál es el mejor sistema de coordenadas. Si nosotros ponemos aquí el eje X y aquí el eje Y, vamos a tener que todas las fuerzas recaen o sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces, acá el eje X, aquí el eje Y. Entonces ya tenemos el primero, el segundo, el tercero. Ahora descomponer los vectores. Entonces el peso, ¿qué sería? Es un vector que en X tiene una componente de 0 y en Y es negativo, menos. Y tiene toda su magnitud en Y. ¿Cuál es la magnitud del peso? M menos W, donde W es la magnitud, que es M por G. Es decir, el vector peso es 0, menos 100 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nuestro peso es 0, menos 980, y esto es en newtons. Este ya es nuestro primer vector. Nuestro segundo vector, la fuerza normal. La fuerza normal tiene una componente de 0 en X y en Y es toda la magnitud de la fuerza normal, llamémoslo N. No sabemos exactamente cuánto es, pero ya lo tenemos en componente X y Y. La fuerza de rozamiento. Nosotros dijimos que la magnitud de la fuerza de rozamiento era menor o igual a el coeficiente de fricción por la fuerza normal. ¿Qué solemos hacer? Pues consideramos el caso igual y vemos que la respuesta, si la vemos con el sentido físico, recordando que aquí era un menor o igual. En este sentido, n no lo conocemos todavía, mu es lo que tenemos que encontrar, pues hasta ahora así, pero el vector, ¿cómo sería? En X viene en sentido negativo, o sea que sería menos mu por n, y en Y es 0. Tenemos el tercer vector y el cuarto vector. La fuerza externa va a ser en X la magnitud que le pongamos y en Y va a ser 0, porque aquí se dijo que era solamente en la dirección de movimiento, se estableció. Entonces ya tenemos los vectores aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar que fuerza es masa por aceleración. ¿La aceleración cuánto es? Pues ahí no nos están diciendo, pero el dato de Y siempre se sabe que se halla una superficie, por simple sentido común. Si hay un cuerpo sobre la superficie, no va a estar penetrando la superficie hasta traspasar la Tierra, ni va a empezar a volar
de forma espontánea. Si yo pongo el celular sobre mi mano, yo sé que la aceleración en Y va a ser nula. Va a estar sostenido sobre mi mano y no va a arrancar hacia arriba ni va a traspasar mi mano. Es decir, siempre que haya una superficie, la aceleración en Y es cero. Siempre. Entonces, la aceleración en Y va a ser cero. Y en X, ¿cuánto es? Dependiendo del caso. Aquí nos dicen la fuerza necesaria para moverlo o para mantenerlo en movimiento. Es decir, justo un poquito más de cero. 0.000001. Algo que genere cierta aceleración. Entonces, ¿qué hacemos? Consideramos el caso igual a cero y decimos que debe ser mayor a esa fuerza. Un poquito más. Porque el caso cero es cuando las fuerzas están a tal punto, considerando la fuerza de rozamiento máxima, que es esta. Este caso igual a cero es la fuerza tal que se le para una mosca encima del cuerpo y se empieza a mover. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Pues sumemos la fuerza total que es pues la suma de los vectores. 0, menos 980 newtons más 0, n más menos mu por n, 0 más fuerza 1, 0. La fuerza total en X simplemente son estos últimos dos que tienen componente, fuerza 1 menos mu por n, en Y, la normal menos 980. Y esta fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, fuerza 1 menos mu por n, n menos 980 es igual a 100 kilogramos por 0,0. Entonces 100 por 0,0 nos da 0. Y aquí lo que tenemos son dos ecuaciones. Una ecuación para X y una ecuación para Y. Entonces fuerza 1 menos mu por n igual a 0. Y n menos 980 igual a 0. De acá despejamos, pasamos 980 a sumar. La normal son 980 newtons. Y la fuerza 1 necesaria va a ser igual a mu por la normal, que es 980. Entonces aquí ya tenemos lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque en el caso A, la fuerza necesaria para moverlo, estamos hablando de mu estática y la estática es 0.6. Entonces la fuerza 1 es 0.6 por 980. Y esto es 588 newtons. Y en el caso B ya es para mantener el movimiento. Esto es la dinámica, que era de 0.2. 0.2 por 980. Que esto nos da 196 newtons. Entonces, esto que nos dice que la fuerza 1 para moverlo tiene que ser mayor que 588. Aunque sea un poquito mayor, ya lo empieza a mover.
y para mantenerlo en movimiento tiene que ser mayor de 196. Es decir, hágale una fuerza de 589 newtons un solo momento y ya luego consérvela en 196 y se le va a seguir moviendo. Aunque sea poquito, pero se le sigue moviendo. Otra forma de solucionarlo. En vez de plantear esto como los vectores que son y hacer la suma de los vectores e igualarlos a la aceleración como vector, podemos preguntarnos cómo la suma de fuerzas en X, que en X solo tenemos esta fuerza 1 hacia la derecha menos la fuerza de rozamiento hacia la izquierda, pues menos porque esta viene hacia la izquierda, igual a la aceleración en X, que sería esta, porque es justo mayor que esto. Y luego suma fuerzas en Y, que sería hacia arriba la normal, hacia abajo negativo el peso, y en Y siempre va a ser 0. Y el peso es masa por gravedad. Entonces la normal menos mg igual a 0. Y esto, pues 100 por 0 por 9.8. De acá tenemos lo mismo, n menos 980 igual a 0. N es 980. Y luego venimos aquí a reemplazar esto, sabiendo que fuerza 1 es menos mu por 980 es igual a 0. Pasamos esto al otro lado a sumar. Y esta es la misma ecuación que teníamos aquí abajo. En este caso, aquí lo hicimos por vectores, que es lo que hemos trabajado desde el inicio. Aquí lo hicimos pensando en las componentes de los vectores. Es exactamente lo mismo. Pero se los digo para que tengan dos maneras de hacerlo si se les ha complicado de alguna manera el trabajo con vectores. ¿Cómo se podría decir también el ejercicio? Se puede dar cualquier otra pregunta. Se puede decir, halle la aceleración que obtiene el bloque cuando la fuerza es de 500 newtons. De 600 newtons, por ejemplo. Bueno, de 500 newtons. Haciéndolo ahí, la fuerza necesaria para moverlo es 588. Con 500 newtons no se mueve. Si la fuerza externa fuera de 600 newtons, ahí ya sería mayor a esto. Es decir, si va a haber aceleración. ¿Cuánto? Pues ahí ya no pondríamos la ecuación de X si fuerza 1 son 600 newtons. En X, aceleración ya no podemos decir que es diferente de 0. Entonces en X, ¿qué ecuación teníamos? Fuerza 1 menos mu por la normal y aquí la teníamos igualada a 0. Ahora no hacemos esto, sino que lo hacemos igual a la aceleración. Y simplemente decimos que fuerza 1, que son 600 newtons, menos, si estaba quieto, 0, la estática 0.6 por 980 es igual a
Este producto ya vimos que era 588. A por M, masa por A, aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y esta es la suma de fuerzas en X. ¿Por qué en X? Porque la componente en Y es 0 siempre. La componente en X es la que puede ser diferente de 0. Y 600 menos 588 es igual a 100, que es la masa, por A. Entonces, 600 menos 588 sería 12, igual a 100A. Y finalmente A sería 12 dividido 100, esto es 0.12 metros sobre segundo al cuadrado. Una aceleración bastante baja, pero algo es algo. ¿Qué nos hubieran podido decir? Para tal aceleración encuentra la fuerza, el caso opuesto de esto. O nos hubieran podido preguntar cualquier otra cantidad de acá, dándonos un dato en reemplazo. Nos podrían decir, con una fuerza de 600 newtons, el bloque apenas puede comenzar a moverse. Encuentra la constante de rozamiento. En ese caso, pues 600 newtons apenas empieza a moverse, es decir, la aceleración es cero. Y sería esta fórmula de acá, pero en 0.6 no se conoce. Fuerza 1 sería lo que nos dan 600 newtons y se despeja. O sea, es la misma, el mismo planteamiento, el mismo desarrollo para cualquier ejercicio de dinámica. Simplemente hacen el dibujo, encuentran las fuerzas en sus componentes vectoriales o encuentran por aparte las componentes en X y las componentes en Y de las fuerzas. Aquí vean que no puse el peso porque la componente en X del peso es 0 y de la normal es 0. Y luego realizan la suma de las fuerzas para encontrar el total y lo igualan a la masa por la aceleración. En Y siempre se iguala a 0 y en X se iguala a 0 o diferente de 0 dependiendo de si se está moviendo o no se está moviendo el objeto. Y nuestro segundo ejercicio si se tiene un plano inclinado de 30 grados y sobre él una masa de 80 kilogramos, encuentra la fuerza que se debe realizar para que el cuerpo no se mueva. Asuma que la constante de rozamiento estática es de 0.1. Bueno, desde ahí tenemos una masa, entonces una fuerza es el peso. Tenemos un plano, entonces, bueno, esto acá nos dice que hay peso. Un plano, eso nos dice que hay fuerza normal. Nos dicen rozamiento estática, hay fuerza de rozamiento. Y nos dicen fuerza que se debe realizar. Hay una fuerza externa. Las mismas fuerzas anteriores. Ahora hacemos el dibujo y las dibujamos.
Lo representamos ahí. Entonces acá tenemos nuestra masa. Aquí tenemos nuestro plano. Y vamos a tener el vector normal, va a ser perpendicular a la superficie. La fuerza de... Si él se intenta deslizar, pues seguramente va a deslizarse hacia abajo. Bueno, se va a deslizar hacia abajo porque esta fuerza de rozamiento se dice que no está empujándolo. Si la fuerza lo empuja para que suba, la fuerza de rozamiento iría en oposición hacia abajo. Pero como la fuerza solo lo está deteniendo, la fuerza la fuerza externa iría hacia arriba porque solo lo detiene, no lo intenta mover, y por tanto la fuerza de rozamiento iría en contra de este movimiento que está intentando ejercer la fuerza externa, que sería hacia abajo. Y bueno, que ahí en este caso, digamos, hay cierta decisión que hay que tener muy en cuenta. Si yo apenas estoy poniendo la mano para detenerlo, el cuerpo está intentando bajar. Entonces el rozamiento va a hacer que se detenga el cuerpo. Entonces este rozamiento realmente iría hacia arriba. Pero si yo empiezo a incrementar un poco la fuerza para, no para moverlo, sino para evitar, sí, para detenerlo, pero voy incrementando la fuerza, voy haciendo que este rozamiento disminuya hasta tal punto de que ya cambie de dirección y baje. Porque el rozamiento siempre se opone a la fuerza, sea cual sea. En este caso, si la mínima que se debe realizar para que no se mueva, uno que pueda asumir, pues apenas lo está sosteniendo. Entonces, en este caso, no estoy intentando moverlo hacia arriba, sino que solo lo estoy deteniendo. La fuerza de rozamiento también evitaría que el cuerpo se mueva. Esto en la fuerza de rozamiento es muy importante. La dirección de la fuerza de rozamiento no es trivial en todos los casos. Hay que analizarlo bien porque depende de cómo se esté diciendo. Si se dice se empuja hacia arriba el cuerpo y el cuerpo no se ha movido, yo estoy empujándolo para que se mueva, entonces la fuerza de rozamiento se impide que yo lo mueva. Ahí lo estoy deteniendo, entonces hago la fuerza de rozamiento hacia arriba porque lo estoy soportando. Fuerza de rozamiento siempre elige ir en contra del movimiento. Y el peso siempre es hacia el centro de la Tierra. Vemos que este sentido que yo seleccioné para los ejes coordenados es el que hace que tenga que descomponer menos cantidad de vectores, en particular solamente el peso. Y si a mí me dicen que este ángulo es de 30, yo digo, este ángulo de acá, por trigonometría, es igual a ¿qué ángulo? Pues yo veo que esta línea es perpendicular a esta y esta otra línea es perpendicular a esta. Entonces, por lo tanto, veo cuánto tiempo va de la clase. Estoy bien de tiempo. Entonces, por lo tanto, yo veo que este ángulo va a ser semejante a este ángulo de acá. Visto de otra forma, si este ángulo fuera 0, estaría en una superficie horizontal. ¿Y cuál de estos dos sería 0? Este de acá. Si está en una superficie horizontal, este ángulo es 0. Y este también sería 0. Entonces estos dos son iguales.
porque los dos lados que lo conforman, este y este, son perpendiculares a esta y a esta otra. Entonces, en este caso, ya veo este ángulo. Nosotros habíamos dicho que la componente en X de un vector era la magnitud por el coseno del ángulo y la componente en Y la magnitud por el seno del ángulo. Pero siempre y cuando este ángulo fuera con el eje X. Aquí está el ángulo con el eje Y. Entonces hay dos formas. Encuentran este porque si este es 30, este es 90 menos 30 y utilizan estas fórmulas o intercambian coseno y seno. Vamos a hacerlo de la primera forma para enredarlos menos. Por trigonometría vemos que este ángulo es 30, este es 30, entonces encontramos este de aquí. Siempre hacemos eso. ¿Cómo? 90 menos 30 serían 60. Este ángulo de acá son 60 grados. Entonces siempre el ángulo que me den, si me lo dan de una superficie, hago 90 menos el ángulo para encontrar el ángulo respecto al eje X. Si se toma un esquema de este estilo. Y ese sería este. Entonces, ya sé que la componente en X del peso, que iría hacia la derecha en este caso, que es positiva, es lo que valga el peso, que es masa por gravedad por coseno de 60, y la componente en Y, que es negativa porque va en Y negativo, que es menos masa por gravedad, viene con el seno de 60. Entonces, recordando que coseno de 60 es igual a 1/2 y seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Nosotros tenemos que la componente en X del peso sería 80 kilogramos por 9.8 por 1/2, y en Y tengo menos 80 por 9.8 por raíz de 3 sobre 2. Entonces esto de aquí es 80 por 9.8 por 0.5. Esto nos da 392 y esto de aquí nos da menos 392 raíz de 3. Que esto es aproximadamente menos 678.96 newtons. Ya sé cuál es el vector de peso. Entonces 392 menos 678.96 en newtons. La fuerza externa en Y va a ser 0, solamente está en X menos fuerza externa. La fuerza de rozamiento en X es menos μ por la normal, en Y es 0, y la normal es 0, normal en Y. Siempre la normal tiene componente solo en Y si el eje Y es perpendicular a la superficie, que es como debe hacerse siempre para que sea más fácil. Entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Si hacemos esto, suma de fuerzas es masa por aceleración, que sería la masa
por en X se dice que para que no se mueva, entonces si no se mueve la aceleración va a ser cero y en Y va a ser cero, porque perpendicular a la superficie siempre va a estar quieto. Entonces de aquí salen nuestras dos ecuaciones, que la primera es sumar los componentes en X y la otra es sumar los componentes en Y. Sumando los componentes en X, 392 menos fuerza externa menos mu por n más 0 menos fuerza externa menos mu, que mu por n, bueno, pongámoslo así, mu por n igual a 0, pues menos 0, y en Y, en X, en Y, menos 678.96 más 0, más 0, más n igual a 0. De esta segunda ecuación puedo despejar la normal y saber que la normal es 678.96 newtons, y esto lo reemplazo en la otra ecuación de X para decir que 392 menos la fuerza externa menos el coeficiente mu, que me dijeron que era 0.1, y nos dieron la estática, que es la que necesitamos porque apenas queremos es para moverlo, por n, que es 678.96, es igual a 0. Entonces 392, fuerza externa lo paso a sumar para despejarlo, menos 0.1 por 678.96, 67.896 igual a la fuerza externa. Y en este caso, la fuerza externa necesaria es 392 menos 67.896. Esto es 324.104 newtons. Esto es la fuerza externa que se tiene que hacer para que no se mueva el cuerpo. ¿Qué tanto son 324 newtons? Pues si nosotros lo dividimos entre 9.8, estamos pasando de newtons a kilogramos fuerza. Entonces, haciendo eso, nosotros nos damos cuenta que es un 9.8 newtons es un kilogramo fuerza, que es otra unidad. Esta fuerza equivale a 33.07 kilogramos fuerza. Esta no es una unidad del Sistema Internacional de Unidades, pero es muy utilizada en la biología porque da una idea muy tangible de qué tanta fuerza sería. Esto sería una fuerza equivalente al peso de un cuerpo de 33.07 kilos. Eso indica un kilogramo fuerza. Un kilogramo fuerza es el peso de un cuerpo de 1 kilogramo. Entonces, 33 kilogramos de fuerza sería lo que se necesita hacer para hacer que en esta superficie, dado ese coeficiente de fricción, el cuerpo no se mueva. Si este ángulo se incrementa hasta de 30, pues a mayor inclinación, mayor componente del peso va a hacer que intente moverse, y por tanto esta fuerza ya incrementaría.
Vemos que es lo mismo. Una vez descomponemos los vectores, es simplemente plantear ecuación en X, ecuación en Y y despejar. Entonces, esto es todo por hoy. La próxima clase vamos a ver un ejemplo final. El próximo video vamos a ver un caso cuando se tienen dos cuerpos atados por alguna polea. Vamos a ver cómo funcionan las poleas y ya con eso podemos empezar a hablar de torques, que estos son palancas. Podemos empezar a hablar de trabajo, de energías y teorema de conservación de la energía. Cuando lleguemos ahí, ya habremos finiquitado nuestra sección de mecánica, habremos ya hablado al respecto de lo que sería la biomecánica y pasaremos con nuestra sección, nuestra unidad de termodinámica. Entonces, que estén muy bien. Hasta el próximo video.